Hablemos de política, Lee. Pero antes quiero preguntarte algo que se me olvidó en el negro anterior. Tú tienes una sala situacional que no existía antes, ¿no? Y Efectivamente. que tienes un monitoreo diario de la situación en el país. Ahorita estamos en Eso es muy condiciones. importante que lo sepa la opinión pública. Sí, cómo no. Gracias a esa sala situacional, nosotros sabemos en tiempo real, tan pronto ocurre una falla en cualquier parte del país, inmediatamente ya la sabemos. Y en consecuencia ha mejorado mucho la capacidad de respuesta también. No del todo, porque implica tener los equipos en los lugares adecuados para que tan pronto haya un reclamo del público o nos enteramos nosotros de la falla, se proceda de inmediato a la corrección. Y muchas veces incluso se revelan algunas debilidades también, porque diariamente en la mañana le tomamos los síntomas al paciente, como decimos allá en términos técnicos. Cómo está la generación, cómo está la transmisión, cómo está la distribución, qué problemas existen, para ir incorporándolos a la planificación. Bien. Tú eres un político con muchas horas de vuelo, ¿no? Y tienes una percepción del país y de la política internacional. ¿Cuál es tu opinión en este momento? Cuando la situación de los países internamente se entrelaza mucho con la situación internacional, particularmente en el caso de Venezuela, país petrolero, como son petroleros los países árabes que en este momento están en un momento de ebullición, pues. ¿Tu opinión? En el caso interno, creo que los planes de desestabilizar al país han fracasado sistemáticamente. Y creo que es un logro muy grande de la conducción del presidente Chávez el haber logrado que una parte fundamental de la oposición haya entendido que le va mucho mejor por la vía democrática, del ejercicio democrático, del debate abierto y de la confrontación política civilizada, que por la vía del golpe de Estado, como lo intentaron y fracasaron. ¿Tú crees que es sincera la actitud de la oposición en este momento, de ese sector de la oposición, pues? No creo que sea toda sincera. Creo que hay sectores que lo hacen sinceramente y que están convencidos de eso. Y mientras más sectores de la oposición se convenzan de que esa es la vía, pues el país disfrutará de mejores condiciones y de mayor calidad incluso del debate político. Se va a desnaturalizar menos, que como ya crónicamente en todos estos años ha venido ocurriendo, que es más diatriba que verdaderamente debate de calidad. ¿Qué sensación te dejaron las interpelaciones? Bien, por el lado del gobierno, por supuesto, no podría hacer muchas autocríticas, ¿no? Pero lamentablemente la oposición, que fue simplemente a hacer denuncias allí, equivocó el escenario, porque además era un escenario nacional. Y sobre todo que dejaron pendientes del país explicar cuál es su proyecto alternativo frente al proyecto explícito, claro, de Hugo Chávez Frías. Eso es un gran vacío que dejan, y mientras ese vacío perdure, difícilmente podrán tener logros significativos en el debate político y en la confrontación política venezolana. El otro aspecto de la estrategia es el aislamiento del país. Es decir, la gran estrategia imperial es desestabilizar en lo interno y aislar en lo internacional. Internacionalmente igualmente han venido fracasando sistemáticamente, a pesar de la feroz campaña que se desata todos los días, minuto a minuto, en todos los escenarios mediáticos internacionales. Incluso estableciendo ligazones arbitrarias, por ejemplo, entre lo que ocurre actualmente en Libia y lo que está ocurriendo y lo que ocurre en Venezuela. De manera que también esa fase del plan ha fracasado, porque además los procesos de integración en América Latina han avanzado, no con la velocidad que muchos querríamos, pero han avanzado sostenidamente. Hoy existe un ALBA, existe una UNASUR, de manera que el proceso de reconstitución nacional de la gran patria latinoamericana, podemos decir que va avanzando consistentemente. El discurso opositor enfatiza que Venezuela está aislada internacionalmente, ¿no? Que solo cuenta con la relación con Cuba, Nicaragua, Libia. Si eso ocurriera, ya Venezuela estaría profundamente desestabilizada, que es la otra parte del plan. Porque es un plan muy bien diseñado, pero mal implementado, porque quienes lo implementan internamente han hecho quedar muy mal a los que los están financiando y los que los están monitoreando desde afuera, pues. De manera que hasta ahora han fracasado y no hay razón para pensar que puedan tener alguna victoria significativa por ese camino. Tú tienes una condición muy especial en el sentido de que fuiste canciller de la República, por un lado,
Por otro lado, fuiste alto funcionario en la OPEP, ejerciste un cargo muy importante allí y estás vinculado al mundo del petróleo. Manejas muy bien el tema petrolero, manejas bien la relación exterior. En este momento está en el centro del debate mundial y por ende nacionalmente y en la región el tema de los países árabes, lo que está ocurriendo allí, y particularmente el caso de Libia, donde existe incluso la posibilidad de una agresión armada por parte del imperialismo, etcétera, ¿no? ¿Cuál es tu visión? ¿Y hasta dónde puede llegar, por ejemplo, el precio del petróleo en estas circunstancias? Bueno, en primer lugar, no se requiere tener grandes conocimientos de la geopolítica mundial para saber que, como ya es más que evidente, que todo lo que ocurrió, por ejemplo, en Irak tenía una sola motivación, el petróleo. Tan pronto se firmaron los contratos petroleros y grandes concesiones petroleras para empresas norteamericanas y otras empresas, ya comienzan a planificar la retirada de Irak. Hasta entonces, dejando un guerrero, podía ocurrir muerto, toda pues. la sangre, todos los desastres que ocurrieron. Es un país que lo dejaron totalmente devastado, totalmente destrozado. Hasta los museos lo saquearon. Bueno, eso fue un crimen, de los peores crímenes que cometieron, junto con el genocidio que ocurrió en Irak. Por supuesto, el mundo ha cobrado conciencia, porque aquello que sirvió de justificación, las armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera, eso quedó totalmente desmentido. Hoy es claro para la humanidad, para todo el planeta, que el gobierno norteamericano mintió descaradamente para justificar un ataque criminal contra una gran nación. Igualmente está ocurriendo con el caso de Libia, porque comenzaron a forjar que habían bombardeado a manifestaciones pacíficas. Bueno, el propio Gaddafi invita a las organizaciones internacionales, a la prensa, para que vean dónde estuvieron los bombardeos. Quedan desmentidos inmediatamente. Ahora, Libia es un importantísimo productor de petróleo y además tiene una posición en el mapa frente al Mediterráneo, frente a Europa, sumamente importante. Las cosas están cambiando en el mundo árabe, como es evidente. El grave problema allí es que en la mayor parte del mundo árabe no hay liderazgos que puedan encarnar el sentimiento de las grandes masas árabes por los cambios democráticos, progresistas de esas naciones. Pero eso es un sustrato que viene de la época de las luchas contra el colonialismo. Sí, gran parte del odio contra Gaddafi, que no solamente derroca al rey Idris I, sino que saca del país a las empresas inglesas, expropia, nacionaliza la British Petroleum. Es decir, es el mismo odio que tienen aquí por el hecho de que se voltea completamente toda la política de apertura petrolera, de entrega del país. De manera que eso tiene un común denominador. Todo este conflicto con Irán, el conflicto con Irak, el conflicto de Libia, tiene un común denominador. Repercusiones en Venezuela. No creo que tengan mayores repercusiones. Venezuela creo que ha asumido una posición absolutamente correcta. Venezuela es un país de vocación democrática y cualquier gobierno en Venezuela tiene que expresar esa vocación del país. Por eso el planteamiento de Venezuela, junto con los países del ALBA, que tienen igualmente vocación democrática y vocación pacífica, y junto con muchos otros países, seguramente en África habrá pronunciamientos en la misma dirección, es que se logre mediante un acuerdo la pacificación, evitar mayor derramamiento de sangre del que ya ha habido. Y en segundo lugar, es un planteamiento de diálogo, ¿no? A nivel internacional. Por supuesto, como también lo planteamos a lo interno. Es perfectamente la coherente. La extrapolación de la política de diálogo acá. Efectivamente. Pero el otro aspecto importante es que Libia es un importantísimo miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la cual Venezuela es miembro fundador, es de los históricos, como llaman. Y en consecuencia, cualquier problema que ocurra en Libia puede afectar la propia unidad de la OPEP. Ya en el pasado se intentó quebrar la unidad de la OPEP. Cualquiera que lea las memorias de Kissinger, de Henry Kissinger, va a encontrar un párrafo donde dice que cuando se constituye la Agencia Internacional de Energía tenía el claro propósito de quebrar la OPEP, es el término que utiliza literalmente en las memorias Kissinger. Y ese propósito por parte de los grandes países industrializados, de las grandes potencias imperiales del mundo, no ha cesado, se mantiene. Y se ha expresado pues al costo de centenares de miles de vidas, de ingentes sacrificios para las poblaciones que son víctimas de las agresiones militares por la sed de petróleo. Este es un año difícil en Venezuela porque es un año prácticamente electoral. Sí. Sin embargo,
la visión de muchos, yo la comparto, es que, como tú lo decías al comienzo de este segmento, se percibe una estabilidad, ¿no? Y además el hecho de que haya una oposición en el Parlamento le da también mucha firmeza a esta etapa. ¿Cuál es tu pronóstico para este año? Dejemos de lado el pronóstico electoral, que ya sabemos cuál es nosotros. Nosotros hemos hecho un examen autocrítico de fallas en que hemos incurrido. Estamos en el proceso de corrección de esas fallas. Hay un debate muy interesante en el seno del PSV que está orientado, por un lado, a corregir las fallas allí, sobre la base de las llamadas 5 líneas. Y ese proceso ya viene ocurriendo también en el seno del gobierno, que son como dos alas, y que, entre otras medidas, orienta a que, por un lado, esté lo que es la acción del gobierno y por otro lado la acción del partido, y que no se confundan unas con otras independientemente de que ambas concurran en un mismo objetivo. De manera que de uno y otro lado pues hay que corregir fallas que hemos tenido, debilidades, errores, para desencadenar todas las fortalezas y los potenciales que existen en ambos vectores. Además, la constitución del Polo Patriótico, que ya está en proceso para consolidar la fuerza política, pues son anuncios de que las cosas van a ir mejorando mucho más de este lado. Del lado de la oposición, yo quisiera de verdad un día poder tener un debate en serio de qué proponen ellos en materia petrolera en lugar de lo que estamos haciendo, de lo que hemos venido haciendo. Si van a insistir, por ejemplo, en la apertura petrolera para que vengan los grandes capitales extranjeros y para que puedan venir entonces eliminar regalías, bajar impuestos y entregar la mayoría accionaria en las empresas mixtas, si es eso lo que ellos quieren hacer, que lo digan ante el país. En materia de salud, en materia de educación, en las materias sociales, ¿qué harían ellos en lugar de lo que ha venido haciendo el presidente Hugo Chávez? Es decir, que le presenten un proyecto al país para debatir proyectos frente a proyectos. Sería de verdad sumamente interesante, muy positivo, muy enriquecedor para la política venezolana. Pero todavía no está ocurriendo, porque como dice el refrán, para bailar tango hacen falta dos. Uno solo baila, pero no completo. Es ridículo. Sí. Bueno, muchas gracias, Ali. Mucha suerte. Una pausa y al regresar los confidenciales.